Es que el ministro de Justicia le ha mentido al país aproximadamente 6 veces. Hay investigaciones en los Estados Unidos sobre actuaciones delictivas del suplente, doctor. Le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. Quiero hacerle una pregunta muy respetuosa al señor ministro de Justicia. Señor ministro, ¿usted conoce a un ciudadano, Evaristo Porras? Le mintió al país cuando dijo que no conocía al señor Evaristo Porras. Y por último, el señor ministro de Justicia le mintió al país cuando le dijo que no iba a renunciar. A inicios de la década de 1980, Colombia atravesaba un panorama marcado por la desigualdad social y una violencia que parecía no tener fin. En medio de esa realidad, el narcotráfico encontró la oportunidad perfecta para expandirse y ganar legitimidad frente a la gente. Los capos se presentaban como benefactores, llenando los vacíos que el Estado había dejado por años. Financiaban comedores comunitarios, pavimentaban calles olvidadas, entregaban alimentos a familias necesitadas y hasta construían viviendas para quienes nunca habían recibido apoyo oficial. Muy pronto, los barrios más humildes comenzaron a ver escenas insólitas. Carlos Leder y algunos de sus aliados extranjeros repartiendo fajos de billetes como si fueran caramelos, mientras Pablo Escobar se encargaba de levantar canchas de fútbol y modernos complejos deportivos en las zonas más olvidadas de Medellín. La estrategia era clara: comprar con dinero y obras la gratitud de los más pobres y con ello edificar una imagen de salvadores del pueblo que contrastaba con la indiferencia de los políticos tradicionales. Escobar también realizaba entregas de dinero a familias que podían demostrar una necesidad urgente, y en épocas decembrinas solía repartir juguetes a miles de niños en los barrios más pobres. Estas acciones, calculadas con precisión, hicieron que gran parte del pueblo lo percibiera como un verdadero Robin Hood, criollo, un hombre que desafiaba al Estado y se ganaba la admiración de quienes jamás habían recibido nada de los gobernantes tradicionales. Pero detrás de esa fachada de benefactor se escondía una ambición mucho mayor. Escobar tenía claro su siguiente paso: conquistar el poder político. Su objetivo no era solo seguir acumulando fortuna, sino ocupar un lugar de influencia en el corazón mismo del Estado colombiano, como una profunda fascinación por la figura de Luis Carlos Galán, un líder carismático cuyas ideas de renovación política estaban transformando la mentalidad de toda una generación. Sus discursos apasionados lograban atrapar multitudes y hasta el mismísimo capo quedaba impresionado por la fuerza de su oratoria. Convencido de que debía abrirse camino en la política, Escobar decidió buscar un espacio dentro del nuevo liberalismo, el movimiento antioqueño que lo respaldaba. Sin embargo, lo que para muchos parecía un ascenso meteórico, estaba a punto de tropezar con su mayor enemigo, su pasado criminal, un secreto que no podía permanecer oculto por mucho tiempo. Luis Carlos Galán pronto descubrió que Jairo Ortega, uno de los aspirantes a entrar en el nuevo liberalismo, estaba promoviendo nada menos que a Pablo Escobar como su suplente en las listas del movimiento. Aquella noticia encendió las alarmas. Galán, junto a Rodrigo Lara Bonilla, decidió actuar de inmediato. En un encendido discurso en Medellín desautorizó públicamente la participación tanto de Ortega como de Escobar, marcando una línea tajante entre su proyecto político y las sombras del narcotráfico. Para Escobar, aquel rechazo fue un golpe directo a su orgullo. El hombre que había logrado comprar simpatías en los barrios más pobres, vio cómo sus sueños de ingresar al círculo político más prometedor del país se desplomaban en cuestión de minutos. Desde ese día, la relación entre los jóvenes líderes liberales y el capo se convirtió en un terreno minado de tensiones y amenazas veladas. Sin embargo, Escobar no era alguien que se diera por vencido fácilmente. Consciente de que la política era la llave para blindar su poder, se reinventó y buscó un nuevo camino. Encontró refugio en el movimiento Renovación Liberal, otra corriente del partido que le abrió las puertas, gracias nuevamente a la mediación de Jairo Ortega. Allí retomó su campaña, vendiéndose ante la opinión pública como un salvador del pueblo, un hombre capaz de llevar progreso donde el Estado no llegaba. Las elecciones de 1982 marcaron un punto de quiebre. Aunque Galán no alcanzó la presidencia, logró consolidarse como congresista, al igual que Rodrigo Lara Bonilla. Pero la verdadera sorpresa estalló
cuando Pablo Escobar consiguió, contra todo pronóstico, un asiento en el Congreso representando a Antioquia. Aquella victoria no solo indignó a Galán y Lara, sino que confirmó sus peores sospechas. La mafia había encontrado el modo de infiltrarse en el corazón de la política e incluso en otros espacios como el deporte y las instituciones públicas. Fue entonces cuando el senador Rodrigo Lara decidió dar un paso al frente. Convocó un debate en el Congreso con el objetivo de destapar ante el país quiénes eran realmente los nuevos honorables que se habían colado en la política. El tema era candente: los llamados dineros calientes y el verdadero origen de las fortunas de personajes como Pablo Escobar. Mientras se preparaba aquella sesión que prometía ser explosiva, el presidente de la República sorprendió al nuevo liberalismo con una propuesta inesperada: ofrecerle a Lara el Ministerio de Justicia. Desde su llegada al cargo, el joven ministro se convirtió en la piedra en el zapato de los narcos y el ambiente en el Capitolio se fue cargando de tensión. El día del debate llegó. Lara, convencido de que iba a desenmascarar a Escobar, no imaginaba que se encontraría con una emboscada. De repente, las acusaciones se volvieron contra él. Un cheque firmado por Evaristo Porras, un poderoso narcotraficante del Amazonas, aparecía vinculado a una ferretería de su familia. En realidad, era un movimiento calculado por Escobar, quien había pedido a Porras que realizara esa maniobra para ensuciar la reputación del ministro y desviar la atención. Era, sin duda, una declaración de guerra. Lejos de rendirse, Lara contraatacó con fuerza. Ya sin rodeos, señaló a Pablo Escobar como lo que era. Su voz, cargada de indignación, retumbó en el hemiciclo. Explíqueme, señor Ortega, ¿cómo es que su suplente acumula 11 aviones, 2 helicópteros, 3 hangares en el aeropuerto de Medellín? ¿Cómo financia un ejército de sicarios llamado el MAS y reparte millonarias donaciones en nombre de la caridad cuando su única fachada legal es un modesto almacén de bicicletas? Ese momento marcó un antes y un después. Por primera vez, alguien se atrevía a exponer públicamente la doble cara de Pablo Escobar en el propio corazón de la democracia. Lara se refería al famoso almacén de bicicletas Osito, propiedad de Roberto Escobar, hermano mayor de Pablo. Aquella era la fachada legal con la que el capo intentaba justificar una fortuna incalculable. Ortega, sin perder la compostura y mirando de reojo a Escobar y a Santofimio, lanzó su contraataque. No estamos aquí para juzgar al honorable empresario Pablo Escobar, sino para que usted, señor ministro, explique de dónde salió este cheque. El golpe fue certero. Rodrigo Lara, desconcertado y lleno de furia, apenas pudo responder que aquello era absurdo, que parecía como si los pájaros le dispararan a las escopetas. Negó rotundamente tener relación alguna con ese documento, y en un intento por retomar el control, recordó que Escobar arrastraba problemas fiscales con las autoridades de Estados Unidos, pero la estrategia ya estaba hecha. La mafia había logrado su cometido: desviar la atención. Los titulares del país dejaron de hablar del enriquecimiento sospechoso de Escobar y comenzaron a girar en torno al supuesto ministro hipócrita que acusaba a otros mientras, según ellos, recibía favores turbios del narcotráfico. La jugada fue tan efectiva que incluso su amigo y aliado, Luis Carlos Galán, anunció públicamente una investigación interna en el nuevo liberalismo. Todos sabían quién era realmente Pablo Escobar, pero nadie tenía en sus manos pruebas contundentes. Lara se sintió solo, acorralado y con la angustia de no poder demostrar lo que todos intuían: que el capo de Medellín era mucho más que un político emergente. Era un criminal con tentáculos en cada rincón del estado. Y justo cuando parecía que la balanza se inclinaba a favor de Escobar, apareció un aliado inesperado. Un hombre que no llevaba un uniforme ni ocupaba un cargo político, pero que tenía en sus manos un arma aún más poderosa: la palabra escrita. Guillermo Cano, director del diario El Espectador, el periódico más influyente del país, decidió enfrentar al narcotráfico con la fuerza de la verdad. Impulsado por su instinto y apoyado por la joven periodista María Jimena Duzán, Cano comenzó a hurgar en los archivos del diario, buscando entre viejos reportajes, notas olvidadas y pistas sueltas cualquier rastro que pudiera desenmascarar definitivamente a Escobar. Pocos días después, la verdad salió a la luz. En los archivos de prensa, Gustavo Gaviria. Aquella nota, olvidada por muchos, se convirtió en dinamita pura. No solo quedaba en evidencia su prontuario,
sino que también se recordó que los agentes del DAS que habían participado en esa investigación terminaron asesinados poco tiempo después. Con la noticia en primera plana, Rodrigo Lara salió fortalecido. Por fin tenía un golpe certero contra Escobar y lo hizo sentir. Los procesos judiciales se reabrieron. La Embajada de Estados Unidos revocó de inmediato la visa del capo, y sus aliados políticos, Santofimio y Ortega, se vieron obligados a retroceder, asegurando que habían sido engañados de buena fe. Al final, expulsaron a Escobar de sus filas, marcando su caída pública. Rodrigo Lara se consolidó entonces como el ministro de Justicia más visible y, paradójicamente, como el hombre más amenazado de Colombia. Escobar, humillado, renunció furioso a su fugaz carrera política, que no había durado más de un año, y se lanzó a la clandestinidad, con un único propósito en mente: la venganza. Mientras tanto, Lara no retrocedió. Al contrario, redobló esfuerzos en su cruzada por desmantelar el narcotráfico. Y justo cuando el cártel de Medellín intentaba recuperarse del golpe político, el destino le tenía preparada otra herida aún más profunda. En marzo de 1984, la policía colombiana descubrió el mayor complejo de producción de cocaína de la historia hasta ese momento. Tranquilandia, una gigantesca ciudadela del polvo blanco, bautizada con ironía por los propios narcos. En medio de la selva, escondido entre 500 hectáreas, se levantaba un emporio del narcotráfico jamás visto. Un complejo con laboratorios del tamaño de fábricas, 8 pistas clandestinas perfectamente trazadas, depósitos con toneladas de insumos químicos, decenas de avionetas y helicópteros listos para despegar. Allí, las autoridades encontraron cocaína con un valor estimado de más de $1.200 millones, toda preparada para inundar los mercados internacionales. General, ¿a quién pertenecen estos laboratorios, estas pistas, estas aeronaves?, se preguntó públicamente, sabiendo que la respuesta señalaba a los nombres más temidos del país: los Ochoa, los Escobar, los Rodríguez y toda una red de clanes mafiosos. El golpe a Tranquilandia fue demoledor, pero también marcó un antes y un después para Rodrigo Lara Bonilla. Aquella victoria histórica no solo le dio prestigio, también lo llenó de un miedo real y profundo. Por primera vez entendió la magnitud de lo que enfrentaba. Los narcos no eran simples criminales escondidos en las montañas, sino un poder paralelo con conexiones en todos los rincones de la nación. ¿Cómo era posible, se preguntaba el ministro, que esas avionetas y helicópteros tuvieran matrículas oficiales, permisos de vuelo en regla y acceso a pistas legales? La respuesta era aterradora. Aquello solo podía hacerse con la complicidad de instituciones estatales, con la venia de sectores políticos, militares y empresariales que habían tejido una red de protección alrededor de los carteles. El verdadero terror de Lara no vino de las toneladas de droga incautada, sino de los cuadernos, matrículas e historiales encontrados en el lugar. Cada nombre, cada número, cada permiso revelaba los nexos ocultos que protegían a la mafia desde las más altas esferas. Y entre todos esos hallazgos, hubo uno que estremeció al país. Uno de los helicópteros incautados en Tranquilandia estaba registrado a nombre de una empresa vinculada a un hacendado fallecido, cuyo hijo había sido alcalde de Medellín, y con el tiempo llegaría a ocupar la presidencia de la República. Ese hallazgo confirmó lo que Lara temía en silencio. Pablo Escobar no era el fin de la cadena, sino apenas un eslabón de un engranaje mucho más grande y más poderoso que empezaba a devorar a Colombia desde adentro. Lara comprendió con una claridad que lo estremeció que la mafia no pretendía derribar al Estado. Su verdadero plan era convertirse en él, ser la ley, la política y la justicia bajo su sombra. En su libreta personal comenzó a anotar nombres, vínculos y alianzas. Una red de empresarios, militares y dirigentes políticos que operaban como piezas silenciosas del engranaje criminal. Desde ese instante, el ministro ya no volvió a ser el mismo. La alegría que lo había caracterizado desapareció. Se volvió un hombre reservado, receloso de todos, y por primera vez admitió con voz quebrada que sentía miedo. Las revelaciones sobre las avionetas de Tranquilandia habían destapado una telaraña demasiado peligrosa. Rodrigo sabía que se había convertido en objetivo prioritario, pero no detuvo su lucha. Consciente de que podía estar viviendo sus últimos días, decidió preparar un nuevo debate en el Congreso. En él,
Planeaba exponer un informe con nombres concretos: políticos, empresarios y figuras influyentes vinculadas al narcotráfico. Su objetivo era desnudar ante los colombianos la verdadera magnitud del poder mafioso. El presidente Belisario Betancur, temiendo lo peor, le pidió apartarse del cargo y le ofreció un puesto diplomático en Europa, como una salida discreta para salvar su vida. Pero Lara se negó. No quería huir ni callar, sentía que aún debía cumplir con el país, aunque eso le costara la existencia. La tarde del 30 de abril de 1984, Bogotá parecía más fría y más gris de lo habitual. El ministro, sentado en su vehículo oficial, seguramente presintió que la jornada no terminaría bien. Cuando el sicario se acercó a su ventana, Lara se encontró con una imagen devastadora. Era apenas un adolescente, casi un niño, convertido en verdugo por la maquinaria del narcotráfico. En ese instante, más que a un asesino, vio a otra víctima de la tragedia nacional. Segundos después, una ráfaga de balas selló su destino y lo convirtió en mártir de una causa que apenas comenzaba. El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla marcó un antes y un después en la historia de Colombia. Fue la primera vez que la mafia utilizó el crimen político como un mensaje de poder, como una advertencia macabra de lo que era capaz de hacer para proteger sus intereses. Con ese disparo, no solo cayó un ministro, también se inauguró una época de terror que se prolongaría durante casi una década y que tendría su clímax con la caída de Pablo Escobar. Desde aquella noche, el capo más temido del país nunca volvió a dormir en paz. Hoy, en pleno 2025, la muerte de Lara continúa sin justicia. El expediente sigue cubierto de sombras, de silencios incómodos y de verdades a medias. Colombia, que lo admiró como símbolo de valentía, fue incapaz de protegerlo en vida. Lo dejó enfrentarse solo a un monstruo que era más grande de lo que cualquiera imaginaba. Sin escoltas suficientes, sin una salida segura al exilio, quedó expuesto a la emboscada de sus enemigos. El Estado, en lugar de blindar a su ministro más combativo, lo entregó a merced de la mafia, y con su caída, lo que se perdió no fue solo la vida de un hombre, sino una oportunidad histórica de cortar de raíz el avance del narcotráfico. A partir de entonces, los criminales ya no se conformaron con desafiar al Estado, lo colonizaron, lo infiltraron y en muchos aspectos lo gobernaron desde las sombras.